En este video vamos a hablar sobre el aparato urinario. El aparato urinario está constituido por dos órganos centrales, los cuales se encargan de separar de la sangre los productos de desecho, elaborando así la orina. Dos conductos destinados a transportarla desde los riñones a la vejiga son los uréteres. La vejiga urinaria es reservorio donde se almacena la orina temporalmente. Y por último, la uretra, por donde es expulsada al exterior. Los riñones son dos órganos en forma de frijol, colocados a cada lado de las dos últimas vértebras dorsales y las dos primeras lumbares. Pesan alrededor de 125 gramos y presentan una cara anterior convexa, una cara posterior plana, un polo superior, otro polo inferior, con un borde lateral convexo y un borde medial cóncavo. Los polos superiores se inclinan uno hacia el otro. En el polo superior se encuentra montada la cápsula suprarrenal. Ambos riñones se encuentran contenidos entre las hojas de desdoblamiento de la fascia propia subperitoneal, que al llegar al borde externo se abre en dos hojas aponeuróticas para formar el lóculo renal. Entre las dos hojas citadas se encuentra cantidad variable de tejido adiposo y grasa periodontal. Seno renal. Es la cavidad que existe dentro del riñón. Esta cavidad se le ven de 15 a 20 pequeñas elevaciones de forma cónica, llamadas papilas renales. Cada una presenta orificios para la entrada y salida de vasos y nervios en su vértice. Hay otros orificios identificados como orificios terminales de los tubos excretores de la orina, que se vierte a los cálices de la pelvisilla o bacinete. Estos terminan hacia abajo en el orificio de entrada del uréter. La estructura del riñón. Este muestra dos zonas, una pálida, que es la corteza renal, separada de la profunda, que es más oscura, llamada zona medular del riñón. Esta zona está formada de masas cónicas de base superficial y vértice dirigido hacia los cálices menores de la pelvisilla, llamadas pirámides renales. Las bases de estas pirámides están separadas de la superficie por la zona cortical. De esta zona cortical se desprenden prolongaciones que penetran entre las pirámides y se llaman columnas renales. La zona cortical presenta un punteado rojizo correspondiente a los glomérulos de Malpighi, y en las columnas se observan los vasos sanguíneos que penetran al riñón, entre una y otra pirámide, dándole aspecto estriado. En las paredes del seno renal se ven las prominencias de las papilas cribosas, cuyos orificios, ya dijimos, corresponden a los tubos colectores uriníferos. Túbulo renal. El riñón es considerado como una glándula compuesta de finos tubulillos renales. Cada tubulillo empieza en la zona cortical, en la cápsula glomerular, en donde penetra una ramificación de la arteria renal, que se apelotona formando un verdadero plexo capilar. El primer segmento que sale de la cápsula es flexuoso y se llama contorneado proximal. Después se hace recto y delgado, descendiendo a lo largo de la pirámide hasta su vértice, constituyendo la rama descendente del asa de Henle. Se incurva luego y regresa a la sustancia cortical, formando la rama ascendente del asa de Henle. Vuelve a hacerse flexuoso y constituye el tubo contorneado distal, el cual termina en un tubo de unión, que desemboca en un tubo colector. La unión de varios tubos colectores pequeños forman un tubo colector principal, cuyo orificio de salida lo observamos en el área cribosa de la papila. En resumen, el glomérulo renal, tubo contorneado proximal, rama del asa de Henle, tubo contorneado distal, son los elementos que constituyen la unidad funcional del riñón, conocida con el nombre de nefrona, de los cuales existen 1 millón para cada riñón. Cada una es capaz de formar orina por sí sola. Es a nivel del glomérulo en donde los elementos de desecho del metabolismo van a ser eliminados de la sangre, mediante el filtrado de líquido a este nivel. Después, el líquido filtrado cae en la cápsula glomerular y seguirá por los túbulos de la nefrona hasta el colector, sufriendo en su trayecto una absorción incompleta de agua y sales, a nivel de la asa de Henle.
La orina producida en 24 horas es de 1.400 mililitros, siendo esta excreción renal regulada por la acción hormonal antidiurética del eje hipoficiario supraóptico del hipotálamo y la neurohipófisis. Los uréteres son dos conductos que principian en el vértice de la pelvisilla y llevan la orina a la vejiga urinaria. Estos aproximadamente miden de 25 centímetros de longitud y 2 milímetros de diámetro. Su extremidad superior con la pelvisilla corresponde se encuentra en el seno renal. La extremidad inferior desemboca en la parte inferior y lateral de la vejiga, formando con el orificio de la uretra el trígono vesical. La vejiga urinaria es un órgano hueco, músculo membranoso de forma más o menos piriforme o globosa, en donde se deposita la orina temporalmente. Está situada detrás del pubis, adelante del recto en el hombre, delante de la matriz en la mujer. Descansa en la parte anterior del piso de la pelvis. Su capacidad varía de 200 a 300 mililitros ordinariamente. Vista por dentro, representa una mucosa plegada para adaptarse a las distensiones, y en la parte baja o piso de la vejiga se ven 3 orificios, 2 posteriores correspondientes a la desembocadura de los uréteres y otro anterior que es donde se inicia la uretra. Los 3 circunscriben un triángulo o trígono de la vejiga. Vista por fuera, se aprecian 3 cordones que la unen al ombligo, el uraco en medio y 2 laterales. Los cordones de las arterias umbilicales que sirven de ligamentos de sostenimiento. La uretra es un conducto que se extiende desde el orificio anterior del trígono de la vejiga hasta el meato urinario en el vértice del glande. Mide aproximadamente de 18 a 20 centímetros, divididos en 3 centímetros para la porción prostática, 1 para la porción membranosa y el resto para la porción peneana. Por este conducto corre la orina hacia el exterior y también el esperma. La primera porción atraviesa la próstata en el sentido de la base. El vértice presenta un estrecho en su principio, seguido de una dilatación prostática. En el piso de esta porción se ve un levantamiento longitudinal. Es el veru montamanum. Es un vértice o un orificio ovalar que es el utrículo prostático a cada lado del veru montamanum. Los orificios de los canales eyaculadores correspondientes y más fuera de ellos, los orificios de los finos conductos de la glándula prostática. La segunda porción o membranosa es la más corta, la más estrecha y la menos dilatable de todo el conducto ureteral. La tercera porción o esponjosa sigue a la membranosa, presentando una dilatación a nivel del bulbo y en la proximidad del meato otra llamada fosa navicular. En resumen, existen 3 porciones dilatadas que son la fosita navicular, la vulvar y la prostática, que alternan con 4 estrechamientos: el orificio del meato urinario, el estrechamiento esponjoso, el de la porción membranosa en el vértice de la próstata y el orificio de entrada de la vejiga. La uretra femenina es un conducto de 4 centímetros de longitud. Pasa detrás y debajo de la sínfisis pubiana y desemboca entre los labios menores por delante del orificio de la vagina y 2,5 centímetros debajo del clítoris. El tubérculo vaginal sirve como punto de referencia en el cateterismo. De catéter sonda introducir una sonda de la vejiga femenina.